Buenas tardes. Amigos y amigas de los medios de información. Decidimos dar esta conferencia de prensa ante la instalación de una versión que hoy surge de notas tomadas de dos importantes medios de información internacional, el Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, que son reproducidos en periódicos de circulación nacional y que tienen que ver con acuerdos que están llevando a cabo o que ya llevó a cabo el gobierno del país, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional. En el sentido, lo puedo resumir en dos palabras: entregar el petróleo a la inversión privada. La propuesta original del gobierno federal era la de promover la celebración de contratos para compartir ganancias. Expresamos que no estamos de acuerdo en ello, porque nuestra propuesta está perfectamente clara en qué consiste. Y hoy lo que esa versión instalada por información de tan importantes medios, que por cierto en el caso del Wall Street Journal se vuelve una versión de las que de manera oficial el gobierno entrega a ese medio, y que por cierto a estas horas del día no ha sido contradicha, desmentida por el gobierno federal, de hacer una nueva propuesta, de tener una nueva propuesta en un acuerdo de gobierno y Partido Acción Nacional para llevar a los contratos de producción compartida y para abrir los llamados contratos de licencias o licencias petroleras, que significa la inversión en aguas profundas y en gas shale, para que una vez cubiertos los impuestos se pueda entregar el petróleo al destino que las empresas pudieran determinar. Esta es una definición que imposibilita poder seguir contribuyendo en la participación en los diferentes temas que están en curso acá en el Senado. Queremos anunciar que hemos decidido levantarnos de la mesa de la reforma política. El grupo parlamentario del PRD en el Senado se levanta de la mesa de negociación sobre reforma política hasta en tanto se nos aclare si tiene sustento esta versión o no tiene sustento. No vamos a contribuir a que se esté construyendo un acuerdo sobre reforma política para poderle acomodar al PRI y al PAN su relación y que esté resuelta en un acuerdo entre ellos una reforma energética de estos alcances. Así es que es la decisión que hemos tomado, y el siguiente paso es analizar también, levantarnos de todas las mesas de negociación que hay aquí en el Senado por un acuerdo oculto que no se lleva a cabo en el Senado de la República. Ese es el agravio al Senado. De ser cierto, se está construyendo este acuerdo fuera del Senado de la República, fuera del alcance y la opinión de los integrantes
de este órgano del Congreso de la Unión, fuera del país, con intereses de aquellos que tienen que, desde su visión, venir a invertir bajo estas condiciones de seguridad constitucional que le están exigiendo al gobierno aquellos inversionistas. Así es que queremos la versión del gobierno, la versión del grupo parlamentario del PRI, la versión del grupo parlamentario del PAN acá en el Senado, que son los que tienen que tener la conducción de la negociación en este asunto legislativo, y que se nos diga si esta versión tiene sustento o no. En tanto eso ocurre, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República se levanta de la mesa de negociación de la reforma política. Es la información que queremos entregarles. Quedamos a sus órdenes para preguntas. Claro. Buenas tardes, senador. Preguntarle si esto no sería dejarle el paso libre al PAN para negociar con el gobierno y con el PRI todas las demás reformas. Inicialmente se habla de esta reforma política, pero como ocurrió, o como le ocurrió a Acción Nacional con ustedes, que esto les dio margen a ustedes de poder negociar reforma hacendaria, si no ocurriría a la inversa. Y esta reforma política, ustedes la firmaron con el Partido Acción Nacional, tienen una iniciativa, ¿no sería contradecirse a sí mismos? Gracias. Las iniciativas que están presentadas son insumos que están sirviendo para construir una propuesta de acuerdo. No es contradecirnos. Están ahí nuestros planteamientos de una reforma política transformadora del régimen, democratizadora del ejercicio del poder. Hasta hoy participamos de manera responsable con las demás fuerzas políticas y el gobierno del país para construir un acuerdo sobre la misma. Pero no es posible que se esté participando en mesas legislativas con grupos parlamentarios y se conozca que en un tema tan importante como el de la reforma energética se estén haciendo acuerdos fuera del Senado y fuera del país. Y respecto de marginarnos, simple y sencillamente no vamos a contribuir al acomodo entre el PAN y el gobierno federal en sus propósitos, y que quede perfectamente claro cuáles son los propósitos que tiene cada una de estas dos fuerzas políticas, PAN y PRI, PAN, PRI, gobierno. Senador, ustedes dan por hecho la versión que publica el periódico estadounidense. Y, Pues, ¿qué otros elementos habría para tomarla muy en serio? Y además quisiera preguntarle, ¿qué impacto tendría de ser cierta esta negociación, que no solo le van a dar las utilidades, sino ya parte de la producción? Primero hemos hecho tenemos alguna información adicional que nos está permitiendo tener casi la certeza de que así ha ocurrido. Segundo, queremos que salga el gobierno federal y que salgan los grupos parlamentarios del PRI y del PAN a decirnos si tiene sustento esta versión o no. Es lo que estamos haciendo. De no tener sustento, de ser diferente, nos reintegramos a la mesa de negociación de reforma política. Pero como grupo parlamentario estamos reaccionando con instrumentos legislativos ante esto que está ocurriendo, que es el desplazamiento del Poder Legislativo en México para resolver el tema del destino de la reforma energética. La implicación que hablas de esta versión, entregar el petróleo de manera completa, ya no hay ninguna reserva, la soberanía sobre los bienes nacionales se perdería. Buenas tardes. Preguntarle, ¿esta decisión que han tomado como bancada, la hicieron de conocimiento también de su dirigencia o es una resolución que ustedes han tomado únicamente en el Senado? Y preguntarle
también en el caso de las negociaciones de la reforma política, ¿ustedes tenían prevista ya alguna reunión a la cual no van a asistir de manera concreta? ¿A partir de qué momento, desde este momento, ya no asistirán a ninguna? Y si desearían ustedes un encuentro directamente con el secretario de Gobernación para que les aclare de lo que se trata, porque ustedes decían que los grupos parlamentarios no han aclarado, sin embargo, los coordinadores del PAN y del PRI ya rechazaron esa versión en declaraciones a la prensa. Entonces, ¿quién sería el interlocutor válido para ustedes para que les aclare lo publicado en este periódico estadounidense? Primero, la decisión que hemos tomado, que la hemos tomado como grupo parlamentario, la compartimos al presidente nacional. Y él estuvo de acuerdo, dio una opinión favorable sobre esta decisión. Pero es una decisión del grupo parlamentario. También ya le informamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque nuestra decisión estratégica es seguir la posición que el ingeniero ha asumido. Tercero, ¿de quién esperamos una aclaración o la definición si se tiene sustento o no? Del gobierno federal, pero también de los grupos parlamentarios, ¿sí? También queremos su posición en relación a este tema, porque es un tema legislativo. Y respecto a qué reunión no asistiríamos, a partir de la de hoy a las 6 de la tarde, que era la siguiente reunión, siguiente a la que llevamos a cabo el día lunes por la noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. De ser cierto esto que se está comentando, creo que estaría encendiendo los focos rojos de la izquierda mexicana y de los grupos nacionalistas. ¿Qué otras acciones tendrían pensados, además de haberse salido ya de esta mesa, de todas las mesas de negociación en el Senado? Mira, queremos la aclaración, de manera ya muy clara dijimos aclaración por quién, para que se nos diga si tiene sustento o no esta versión. Si no tiene sustento, nos vamos a reintegrar a la mesa de negociación de reforma política, que quede perfectamente expresado por mí y entendido por ustedes. ¿Qué demás acciones? No las hemos definido, pero tendrán que formar parte de una definición general que hemos asumido como partido político, con diputados, con senadores, con dirección política, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con fuerzas políticas, organizaciones con las que hemos estado trabajando esta posición, con personajes políticos. Así es que es un momento que hay que tener posiciones muy firmes. No vamos a admitir una burla así, no vamos a admitir un trato así al Congreso mexicano. ¿Qué tal, senador? De la revista Zócalo. Senador, ustedes ya han llamado a una consulta. Inicialmente se han opuesto desde hace meses a esta propuesta gubernamental de privatizar la renta petrolera, y hoy viene esta versión de un posible acuerdo entre PRI y PAN de ir más allá de lo que han anunciado inicialmente el gobierno federal. Le preguntaría si esto es suficiente, el anunciar el retiro de una negociación. Usted dice que lo van a consultar, pero parece ser que la iniciativa política es, bueno, protestar nada más. ¿Irán más allá de eso, de la protesta aquí en conferencia de prensa, o pretenden movilizarse ante esta nueva versión de profundizar la privatización de la industria petrolera? Es una definición, el reunir las firmas necesarias para llevar a cabo una consulta es parte de la estrategia y lo estamos desarrollando. Hoy se instala, lo que he dicho, una versión y reaccionamos con los elementos de trabajo legislativo por ser legisladores. Hay reuniones multitudinarias que se están preparando. El 17 de noviembre hay una reunión en el Zócalo de la ciudad, pero deberán formar parte de una estrategia general que, repito, la tendrá que definir el partido en su conjunto, sus grupos parlamentarios, los personajes políticos, ¿sí? El ingeniero Cárdenas, Marcelo Ebrard, que ha sido parte de esta posición, y todos aquellos que se comprometan, y las organizaciones
que han sido parte de estas definiciones. Gracias. Perdón. Sí, gracias. Buenas tardes. Ayer precisamente en la Cámara de Diputados, en la rueda de prensa con Villarreal, se le hizo esa observación precisamente. Tenemos el antecedente, no muy lejano, la reforma laboral. Todas las reservas que metió la izquierda, la alianza PRI-PAN, se las echaron para abajo. Parece que se va a repetir ese mismo escenario y se le preguntó eso a Villarreal y dijo, bueno, pues así es la democracia. ¿Están preparados para que todas las reservas que metan tanto en Cámara de Diputados como en Senado se las vayan a echar para atrás y al final se haga ley este asunto a pesar de las protestas y todo esto? Gracias. Cuando lleguen a celebrarse la sesión de comisiones de dictamen y la sesión de pleno, veremos cómo enfrentamos esa circunstancia. Gracias. A ver, Tita, después de los 50 años no decimos que no a nada. Buenas tardes. Al parecer lo que ustedes temían casi ya es una certeza. ¿Es la entrega ya definitiva de la renta petrolera mexicana a las transnacionales? No solo de la renta, que son las ganancias, es del petróleo, porque cuando se habla de licencias petroleras o contratos de licencia, lo que se está estableciendo es que después de que las empresas pagan impuestos y pagan regalías, se quedan con el producto y le dan el destino que quieren. Sí, Leti. Buenas tardes. Solamente son dos precisiones. Una, ¿quién es el del gobierno federal que tiene que dar la respuesta? ¿Peña? ¿Pedro Joaquín Codwell? ¿Luis Videgaray? ¿Quién del gobierno federal tiene que salir a aclarar la nota que se publica en los Estados Unidos? Dos, al inicio usted nos dijo que si no tienen la respuesta satisfactoria, también van a analizar levantarse de otras negociaciones, de otras reformas. ¿Cuál es el plazo perentorio que le ponen al gobierno federal para que les responda y ustedes no se levanten del resto de las negociaciones que se desarrollan en el Senado? Gracias. Bueno, hay sin duda el secretario de Energía, es un secretario involucrado en este asunto, el director de Pemex, sin duda el secretario de Gobernación tiene mucho que ver en todo el procesamiento político y legislativo, así es que esperamos la posición del gobierno federal, esa es la posición. Plazos, no es un asunto de término constitucional para un auto de formal prisión o de libertad, estamos hablando de una respuesta inmediata en el plazo que debe hacer. Yo espero reacciones inmediatas. Para mí esperamos hasta las 2 de la tarde por una razón, esperábamos el desmentido oficial del gobierno federal sobre versiones de dos agencias de noticias internacionales muy importantes y que se vuelven casi, cuando se trata de noticias de gobierno mexicano, casi se vuelven diario oficial de la Federación. Entonces nos preocupa mucho que esto ocurra. Gracias.